Ya se acerca diciembre. Ahorita hablábamos con Rodolfo Correa, el presidente nacional de ACOPI, acerca de lo que viene para el año entrante. Estamos hablando de platica, de cuánto debe ser el incremento. La plata, todo en esta sociedad tiene que ver con el dinero. Ahorita diciembre, dinerito para gastar. Y llega más dinerito por aquello de la prima, de los aguinaldos. Y bueno, y mucha gente, aunque no los tenga, diciembre como que se le metieron en la cabeza de eso. Y los bandidos, el crimen en general, está también atento, muy atento a quién está por ahí moviendo plata en las calles para ir por ese dinerito, que no es suyo, los amigos de lo ajeno. Pero no es solamente el dinero que se mueve, que incluso ya no se mueve muy en rama, muy en efectivo. El dinero hoy se mueve más digitalmente. Por eso este tema que vamos a tratar es bien importante y para ello hemos invitado a que esté con nosotros aquí en Clicracia a Nicolás Segura, él es experto en ciberseguridad de Octopus. Nicolás Segura, gracias por estar con nosotros en Clicracia, por la información on clic, la democracia y la información. Bienvenido. Roger, muchas gracias por la invitación y muy buenos días para todos. Tiene un pequeño problema de conectividad Nicolás Segura Castro. Vuelvo y digo, él es experto en ciberseguridad, pero no, ya ahora sí, ahora sí, ahora está Nicolás, que es que Ya. se tildó, como suelen decir los muchachos, se tildó. Bienvenido. Ya estás. Hola, Roger, ¿cómo estás? Buenos días y buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, tiene un poquitico, por no decir bastante, de problemas de conectividad. Vamos a ver si lo solucionamos. Vamos a ver si es problema. ¿Usted está conectado que a través de un PC o de celular? Sí, a través de un computador. ¿Me escuchan bien? Computador. Hola. Sí, señor. Es que no se está. Vamos a hacer una cosa, Nicolás. Salga y vuelve a entrar, sí, por favor, porque no hay problema. No dice una palabra y se bloquea inmediatamente la información con Nicolás Segura. Octopus, ¿qué es eso? Es una plataforma integral que se destaca, nos ha dicho Nicolás, como la plataforma latinoamericana que fusiona ciberseguridad, nube y cumplimiento regulatorio locales e internacionales de protección y soberanía de datos. Octopus tiene como fin u objetivo monitorear, prevenir, proteger y resguardar los datos críticos de las empresas en la región, así como potenciar y blindar sus activos digitales. De esto vamos a hablar, pero no necesariamente a ese nivel, a nivel de la empresa, sino también a nivel de, por ejemplo, empecé hablando de ahorita de la plática de diciembre y de cuidar nuestra plática. Vamos a hablar de cómo proteger para que no seamos objeto de estafas y de fraudes. Nicolás, ahora sí se ve como mejor. Ya sí veo que se mueve, ya veo que no es una fotografía, que usted no es inteligencia artificial, que es de verdad y existe ahí. Otra vez, bienvenido. Así es, Roger. Muchas gracias por la invitación y buenos días para todos. Pero acabo de hacer una presentación mientras usted iba y volvía de lo que es Octopus. Y venga, vamos primero aclarando unos datos, aunque supuestamente hoy se habla de que estamos en la dimensión de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, y para la muestra este botón. Nosotros hemos creado el canal.co, que es un canal digital, porque ya hoy casi todo es digital. Muchos medios de comunicación están migrando a lo digital. Nosotros estamos en Clicracia a través del canal.co, estamos por Ultrahit Televisión, estamos por YouTube, estamos por Facebook, estamos por las demás redes sociales. En fin, a pesar de que hoy lo digital hace parte de nuestras vidas, hay cosas que uno no conoce o no digiere todavía. Ustedes,
protegen datos. ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere cuando dice protección de datos? Bueno, cuando hablamos en general de seguridad de la información, puede llegar a ser un término muy amplio y para muchas personas inicialmente parece algo muy sofisticado, pero realmente cuando hablamos de la vida digital, que como bien lo mencionaba Roger, hoy en día es tremendamente importante, hablamos de que todos tenemos nuestra historia reflejada en Internet y es precisamente a través de esa historia que muchos cibercriminales pueden investigar sobre nuestros comportamientos, sobre nuestros familiares, sobre nuestro pasado, para obtener información que puede llegar a ser particularmente muy útil para obtener contraseñas, para suplantar nuestra identidad y bueno, para de alguna manera tratar de vaciar, como bien lo mencionabas, nuestra cuenta de banco o inculparnos muchas veces de delitos, incluso en muchas ocasiones. Particularmente cuando hablamos de seguridad de la información, hablamos de cubrir todo lo que tiene que ver con esa huella digital y el Ministerio de las TIC hace unos años acabó una campaña muy interesante que hablaba de la ciberpapaya, ¿no? Nosotros siempre que vamos a sacar, por ejemplo, plata en la calle o siempre que vamos, no sé, a algún sitio en particular, no sacamos el celular de la calle, por ejemplo, no damos papaya para que los delincuentes pues terminen robándonos de alguna manera y la cuando empezamos a hablar en términos de ciberseguridad o seguridad de la información es no dar esa ciberpapaya, empezar a tener buenos hábitos en cuanto a higiene digital para no hacerle la vida fácil a los ciberdelincuentes y que de esta manera estemos más protegidos frente a todas las modalidades que existen hoy en día frente a delitos informáticos o a delitos cibernéticos para que nos terminen vaciando la cuenta. Cuando usted se refiere a la ciberpapaya, me permite que nos devolvamos al principio cuando yo estaba hablando de el dinero análogo, voy a decirlo de esa manera, yo no sé ni cómo se dice, el dinero en efectivo, pues, ¿cierto? Pero para hablar en los términos de las nuevas tecnologías de la información, ustedes deben decirlo, en las épocas del dinero análogo que uno llegaba con el bolsillo lleno, con la prima, al almacén, e iba sacando el rollete, ¿cierto? Tan, tan, tan. Eso es papaya, claro, y los amigos de los ajenos estaban pendientes, salían del almacén y lo atracaban. Ahora no hay que dar ciberpapaya. Yo no tengo dinero por ningún lado. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está? ¿Cierto? Magia. Aquí está. Como decían los niños son mucho más, a pesar de que son más digitales, son nativos digitales, pero siempre, incluso antes, iban mucho más allá, porque los niños nos decían a nosotros, los papás, venga, es que usted no necesita plata, es que usted, ¿dónde está la plata suya? Usted metió una tarjeta ahí y le sale plata. Los niños siempre han dicho, usted no necesita plata. Y eso es una realidad, hoy no necesita plata porque la plata es digital. Entonces, ¿cómo es no dar papaya hoy ya en lo digital, no en lo análogo, cuando está mostrando el rollete ahí en el almacén? ¿Cómo se evita esta ciberpapaya, Nicolás Segura? Mira que la analogía, pues no cambia mucho. ¿No? Porque antes lo que uno hacía era efectivamente sacar, retirar la plata y la mostraba, ¿no? El mostrar cierto tipo de cosas puede ser un indicio para el ciberdelincuente de que hay, pues particularmente un lugar o una víctima potencialmente a la que puede llegar a robar. Cuando hablamos de la ciberpapaya o cuando hablamos de optar por buenos hábitos en cuanto a la higiene digital y en cuanto a la seguridad de la información, nos referimos a primero tener mucho cuidado con lo que publicamos en redes sociales, tener mucho cuidado con absolutamente cualquier tema eventualmente que se vaya a descargar, cualquier aplicación dentro de nuestros celulares, cualquier red Wi-Fi a la que nosotros nos vayamos a conectar, cualquier sitio al que se nos esté forzando a acceder a través de un correo electrónico, a través de un mensaje de texto, a través de cualquier mensaje que pueda llegar a tener cualquier tipo de urgencia, ya debe ser una primera señal de alerta para nosotros pues estar mucho más pendientes de a qué sitio estamos ingresando, en dónde estamos poniendo nuestra información y qué oportunidades están teniendo los ciberdelincuentes para conocer un poco más sobre nosotros. Hoy en día los ciberdelincuentes saben que es algo tremendamente redituable, saben que es algo completamente rentable el empezar a aprender sobre nuevas técnicas para, pues claro, llenarse el bolsillo particular
particularmente ellos, porque como bien lo mencionabas, el dinero está pues en lo digital, más allá de lo que se pueda conseguir dentro del mundo físico, digitalmente hay una oportunidad muy grande y lo más interesante es que cuando hablamos de ciberdelincuentes, antes nos exponíamos al que está, por ejemplo, en el barrio, antes nos exponíamos al que estaba, por ejemplo, en la ciudad, incluso en nuestro país, pero hoy en día con, digamos que los ciberdelincuentes o los hackers podrían llegar a atacarnos desde cualquier país, desde cualquier continente en cuestión de segundos, porque pues es particularmente una de las consecuencias de Internet. Al ser esta la autopista de la información, pues ya no solamente nos exponemos al delincuente de la cuadra, sino que ahora nos exponemos pues a delincuentes que pueden estar en cualquier parte del mundo. Antes nos decían, no de papaya, sea desconfiado. Hoy tenemos que ser ciberdesconfiados, pero nos hemos vuelto excesivamente ciberdesconfiados. Yo lo digo por mí, por gente que conozco en mi entorno, porque conociendo tantas experiencias de fraudes, de robos, por ejemplo, este dato de que solo en el año 2023 en el mundo entero las pérdidas por estafas y fraudes bancarios representaron, y estamos hablando a través de la digitalidad, 500.000 millones de dólares, que eso es demasiada plata, y que esa amenaza es global, ¿cierto? Es en la cuadra y es en el mundo. Entonces nos hemos vuelto ciberdesconfiados y lo que nos está pidiendo Nicolás Segura, quien es experto en ciberseguridad, es que seamos ciberdesconfiados. Pero nos hemos vuelto excesivamente ciberdesconfiados hasta el punto que lo llaman a uno del banco para ofrecer un servicio y uno tiembla y uno ya no quiere y uno se vuelve grosero, Nicolás, que uno no quiere ser grosero y uno se hace el bobo, uno se inventa un montón de cosas y cuelga porque le da la impresión de que a través de esa respuesta que uno dé un simple sí, si me dicen ustedes hombre o mujer, usted es hombre, ¿cierto? Y decir sí, que supuestamente al decir sí, ya por eso lo hackearon a uno y lo robaron. En fin, la situación es además muy complicada. Entonces, hay que seguir siendo así de ciberdesconfiados, Nicolás, absolutamente. Sí, es decir, cuando hablamos de hackeo y de las posibilidades que tienen los ciberdelincuentes, hablamos no solamente de entrar de forma sofisticada a los sistemas con computadores, con técnicas, con algoritmos que puedan llegar a, digamos que, a superar las barreras de seguridad o las barreras de entrada de una organización o de un sistema muy complejo, sino que hablamos simplemente de reconocer patrones que pueden llegar a ser saltados a través de algunas técnicas. La más popular que existe hoy en día y que utilizan los atacantes son las técnicas de ingeniería social, que consisten principalmente en suplantar la identidad de las víctimas o en suplantar la identidad de determinada persona, suele ser un familiar o suele ser una figura de autoridad, para que de esta manera pues la persona termine creyendo que la están llamando del banco, que la están llamando de la fiscalía, que le están llamando de la policía, para que termine dando datos. Tú mencionabas el caso en el que, bueno, a uno lo llaman del banco y realmente digamos que el asunto puede llegar a ser tan grave que es súper importante o no contestar ese tipo de llamadas o no responder, porque lo que hacen muchas veces los ciberdelincuentes o lo que están haciendo hoy en día es que utilizan nuestra voz durante cierto periodo de tiempo para clonarla eventualmente. Y lo que hace el ciberdelincuente es analizar nuestra huella digital en Internet a través de algo tan sencillo como explorar quiénes somos nosotros en nuestras redes sociales a través de perfiles de Facebook, Instagram, LinkedIn o la red social que ustedes se puedan llegar a imaginar. Yo puedo saber pues si la persona tiene hijos o no, si la persona tiene hermanos o no, si dónde vive su familia, dónde se la pasa habitualmente, y a partir de esa información es posible generar una suplantación
tan sofisticada que, pues en el caso de obtener, por ejemplo, un poco más de información con aplicaciones muy famosas que supuestamente permiten saber como con qué contacto está hablando la persona, es posible obtener un poco de detalles sobre los contactos de esa persona en particular, y a partir de eso se puede generar una suplantación que eventualmente puede tratar de engañar o estafar a una persona. Ahí ahorita mencionabas una cifra bien importante en cuanto a robos y estafas, y es que en realidad eso es lo que conocemos, ¿no? Que se ha generado. Hay mucha otra parte que realmente todavía o por el momento no se conoce, que ha sido una afectación para las organizaciones. Así que siempre es muy importante estar alerta y empezar a encontrar herramientas y empezar a encontrar elementos que puedan llegar a fortalecer nuestra postura de ciberseguridad. Aquí hablamos como de una filosofía ya de vida o de una filosofía de herramientas o de comportamientos que pueden llegar a ser muy útiles para hacerle la vida cada vez más difícil al ciberdelincuente. Así es. 500.000 millones de dólares entonces en pérdidas de 2023 es un subregistro, porque seguramente a mucha gente que ya le han estafado no la han consultado, nunca le preguntaron, ¿a usted le robó? ¿Le robaron? En fin. Oiga, no sé si usted es abogado o no es abogado. ¿Es abogado o no es abogado? No, soy ingeniero de sistemas. Ingeniero, entonces la pregunta, le hago una pregunta dirigida al experto, al profesional en derecho, pero como siempre digo yo en este programa, cada entrevista, cada tema es un hilito que uno ala, y esto me está dando para hablar y entrevistar para en estos días, mañana posiblemente, a un abogado para que nos hable de estos temas, porque lo que quería comentar es, entonces más que preguntar, pero usted sí me podría hacer un comentario al respecto, es que si uno puede demandar al banco X, al banco Y, a la empresa de telecomunicaciones X o Y, que están permanentemente llamando, atosigando permanentemente, y que entonces están ellos en su libertad de hacerlo, por la libertad de libre comercio, por supuesto, pero yo también me tengo que proteger, porque yo ya no sé si esa llamada es real o es la de un ciberdelincuente. Entonces, uno, digo yo, terminaría por demandar para que nunca jamás me llame nadie, como ocurría antes de lo digital, para que no me molesten. Y ahora que hay unas elecciones, incluso también pasa eso. Bueno, falta un poquito, pero empieza ya la gente a molestar, empieza a mandar mensajes que tienen que ver con campañas políticas. Entonces, uno podría en todo caso, por ciberseguridad, demandar para que no vuelvan a llamar, porque uno no sabe si realmente si el que está llamando es un funcionario decente del banco o es un ciberdelincuente. No sé, un comentario suyo, aunque no me responda la pregunta o el comentario, mejor desde el punto de vista del derecho. Sí, más allá que demandar, actualmente existe la ley Dejen de Fregar, ¿no? Que la famosa ley Dejen de Fregar, que permite inscribirse dentro de una base de datos para que pues no lo contacten a uno para temas, por ejemplo, de llamadas, para que no lo contacten a uno los bancos, o para temas, por ejemplo, de promociones, que pues ha sido una iniciativa bien interesante y que ha servido para un volumen de usuarios muy importante, ahí como para que pues se pueda hacer como una investigación al respecto. Y además, pues todo lo que tiene que ver con protección de datos lo ampara la ley 1581. Entonces, en ese orden de ideas, sí es posible, si es que se llega a identificar un uso no autorizado o un uso inadecuado de la información personal de los usuarios, es posible acudir o a la Superintendencia de Industria y Comercio o a la Superintendencia Financiera para reportar este tipo de situaciones, y en muchos casos, de hecho, pues el usuario termina siendo protegido, porque cuando hablamos de información sensible o cuando hablamos de información personal, pues todo esto siempre se tiene que tomar con toda la seriedad del caso. Además de lo anterior, pues creo que es muy importante mencionar que digamos que este tipo de llamadas, sobre todo cuando hablamos de estafas en particular, no se hacen desde el lado legal, es decir, sí pueden haber
muchas filtraciones de datos por parte de esas compañías que le pueden dar esta información a los ciberdelincuentes y es, digamos que obligación y es responsabilidad de las organizaciones y de las empresas el empezar a encontrar técnicas para proteger la información de los usuarios. Sin embargo, todo empieza desde la protección del usuario. Si nosotros empezamos a tener cambios de contraseñas periódicos, si nosotros empezamos a tener formas mucho más robustas de generar las contraseñas, si nosotros tenemos nuestros perfiles en redes sociales privados, si nosotros no descargamos aplicaciones raras ni en nuestros celulares ni en nuestros computadores, pues cada vez el tema va a ser mucho más complicado para que pues puedan hacer esos intentos de ciberestafas. Todo empieza a partir de hacia dónde llega el usuario. El ciberdelincuente o el hacker tira la carnada y a partir de la carnada que se deja, que puede ser una red Wi-Fi pública, que puede llegar a ser un correo electrónico, que puede llegar a ser un mensaje de texto de que se ganó una rifa o de cualquier cosa, a partir de eso termina ingresando el usuario y sus datos. Puede parecer inicialmente algo muy inocente, pero realmente por detrás hay un intento de perfilamiento por parte de los ciberdelincuentes para conocer un poco más sobre la víctima, y conociendo más sobre la víctima pueden tratar o de averiguar contraseñas o de saber en dónde vive la persona para generar una extorsión o una estafa, o bueno, todo lo que ustedes se puedan llegar a imaginar. Cuando hablamos del crimen o del cibercrimen en particular, hay que saber que aquí en Latinoamérica nosotros somos en particular muy creativos, ¿no? Siempre hay como nuevas técnicas y nuevas modalidades y nunca se quedan atrás. Y si los delincuentes nunca se quedan atrás, pues nosotros tampoco nos podemos quedar atrás en las técnicas o en esos nuevos comportamientos o en esos nuevos hábitos para, pues, en general, pues tener nuestras cuentas del banco o nuestras billeteras digitales en particular libres de cualquier intento de ciberataque. Esos días hemos hablado en varias ocasiones con expertos en seguridad, no en ciberseguridad, sino en expertos especialistas en el conflicto armado nuestro. Hemos llegado a una conclusión y es que en inteligencia, que todavía le falta mucho a la fuerza pública nuestra, a la policía, por ejemplo, en inteligencia los criminales los duplican y los triplican. Cuando la fuerza pública, cuando la autoridad y el orden va, ya los delincuentes vienen, son mucho más inteligentes y eso nos lo acaba acá de reconfirmar nuestro invitado Nicolás Segura. Y mencionó usted, claro, la ley Dejen de Fregar. Es que incluso no la recordaba, pero ya cumplió un año. Estoy recordándola acá precisamente. Ley 2300 de 2023. Ley Dejen de Fregar. Para que dejen de fregar, precisamente, y para que se proteja el derecho a la intimidad de los consumidores. Dice la ley que se deben establecer canales, horarios y periodicidad. Esto lo que sí recuerdo mucho de esa ley, unos horarios en los cuales pueden joder, perdón la expresión, qué pena, Nicolás, en los cuales pueden fregar, que por eso no se le quedó del todo en la cabeza. Hablamos nosotros el año pasado sobre ella, pero es que son unos horarios, o sea, solamente de lunes a viernes de 7 a 7 p.m., de 7 de la mañana a 7 p.m., permitido fregar los sábados de 8 a 3 de la tarde, los domingos y los festivos prohibido fregar, ¿cierto? La frecuencia de los contactos, no contacte al consumidor por varios canales en la misma semana, no contacte al consumidor más de una vez en el mismo día, pero de todas maneras, prohibido fregar en horarios, prohibido fregar en modos, pero finalmente todavía se permite que se friegue. Ahí está precisamente en pantalla. Gracias, José, por presentar esta información. Bueno, finalmente, a ver qué es lo que decía aquí, que José me lo pone en primer plano. El registro de números excluidos es una plataforma administrada por la CRC, en donde los usuarios actualmente pueden realizar la inscripción de su número de teléfono móvil
para evitar la recepción de mensajes cortos de texto con fines publicitarios o comerciales. De conformidad con lo establecido en la ley que se instala Dejen de Bregar 2300 de 2023, a partir del 10 de abril, este registro debe permitir a los consumidores elegir no solo si desea excluirse de la recepción de mensajes de texto, sino también de otros medios de contacto como los mensajes por aplicaciones o web, correos electrónicos y llamadas telefónicas de carácter comercial o publicitario. Para esto, los ciudadanos deberán realizar el registro de número de excluidos, que es del que estamos hablando, indicando los canales que sí quieren autorizar y los que no, para ser contactados por las empresas. En fin, la ley debe de llegar, por supuesto. Vale la pena recordarla y yo creo que volvemos. Aquí otra vez, como digo yo, Nicolás, un hilito y se sigue. Jalamos de ahí fuerte y vamos a trabajar el tema. Bueno, pues finalmente, Nicolás, déjenme preguntarle por las billeteras digitales y las fintechs. Ustedes hablan de eso. Las billeteras digitales y las fintechs para invertir han llegado para transformar la forma en que los colombianos mueven y gestionan su dinero. Pues a través del celular se puede realizar pagos, transferencias e inversiones de manera sencilla y rápida, permitiendo un acceso eficiente al sistema financiero. Entonces, por supuesto que hemos, en este contexto, venido hablando de eso, pero precisémoslo. ¿Qué son las billeteras digitales y las fintechs? Bueno, cuando hablamos de billeteras digitales en particular, hablamos de el acceso hacia el dinero, ¿no? ¿Cómo es que pueden llegar a hacerse ciertas transferencias? ¿Cómo es que de alguna manera el usuario puede llegar a tener información sobre el estado de su cuenta del banco? No es nada más que una serie de controles de acceso que se plantean desde el mundo financiero para que pues eventualmente el usuario pueda hacer disposición de su dinero frente a ciertos casos en particular. Cuando hablamos de su seguridad, digamos que todo depende mucho de la estructura que pueda llegar a tener el banco en particular o la solución fintech en particular. Sin embargo, hay una serie de regulaciones que hay por parte de la superintendencia que obligan a este tipo de entidades a contar con controles de seguridad lo suficientemente robustos para que los usuarios, pues, digamos que tengan una protección inicial frente a todo lo que tiene que ver en cuanto a seguridad de la información o en cuanto a ciberseguridad. Sin embargo, aquí el tema vuelve a estar muy relacionado con la protección del usuario. Si bien es cierto que pues, el banco o la empresa fintech en particular puede llegar a tener, pues, digamos que el sistema más robusto de ciberseguridad o más robusto de seguridad de la información, si en particular las personas no se cuidan de no compartir su contraseña, por ejemplo, en chats, de no acceder a sitios que puedan llegar a parecer sospechosos, de no entregar su información en sitios que puedan llegar a ser fraudulentos, pues aquí digamos que no hay mucho que pueda hacer la solución de, digamos que, seguridad de la información o ciberseguridad que se le ofrezca eventualmente a los clientes. Aquí hablamos nuevamente de la concientización que pueda llegar a tener el usuario, porque si bien es cierto que las billeteras digitales pueden llegar a ofrecer que puedas entrar, por ejemplo, con una clave dinámica o que puedas entrar eventualmente con la huella o con el Face ID eventualmente para garantizar la identidad del usuario, hay muchas técnicas que pueden llegar a estar presentes por parte de los ciberdelincuentes para evadir o para eludir todos esos sistemas de control y que eventualmente pues terminen vaciando la billetera o la cuenta de banco de la persona pues de la que estamos hablando en particular. Entonces, en ese orden de ideas, las billeteras digitales pueden llegar a tener, y dependiendo claramente de cuál sea la empresa o de cuál sea la solución en particular, qué tan robusta sea su seguridad o no. Sin embargo, lo más importante, por supuesto, es siempre estar muy atentos de todas las transacciones, siempre estar muy atentos de dónde o a quién le estamos compartiendo esta información, pues de la cuenta en particular. Lo más recomendable, por supuesto, es no entregarle esta información a
a absolutamente nadie, no mandarlo por WhatsApp, no mandarlo por correo, no mandarlo en un mensaje de texto, por más que sea WhatsApp cifrado de punto a punto, por más que utilicen, por ejemplo, Telegram o cualquier otro tipo de aplicación. Es súper importante no compartir información que pueda llegar a ser confidencial, porque no solamente nosotros podemos ser la víctima, sino que la víctima puede ser la persona que esté al otro lado del teléfono o al otro lado del computador, y si la llegan a hackear en algún momento, pues va a tener acceso no solamente el delincuente a la información de esa persona, sino que también a la nuestra. Así es, muy bien, muy claro. Un último comentario, hay personas que tienen la tarjetita aquí en el celular y entonces son felices mostrando que yo estoy yo estoy yo no sé, la verdad, para mí personalmente, yo soy uno de los todavía chapados de la antigua, muy desconfiado, hasta mala clase. Primero decían que los mala clase eran los bogotanos, que eran siempre cuidadosos, y que nosotros los paisas éramos una maravilla, que gustaba la cercanía, que cualquiera que llegaba lo invitábamos a nuestra casa, pero nos volvimos más desconfiados debido a eso precisamente, a las ciberamenazas, nos volvimos muy desconfiados. Eso de estar ostentando que tengo una tarjetita aquí, eso no es bueno. En particular, es decir, el protocolo que manejan las tarjetas de crédito virtuales o que funcionan, por ejemplo, a través de la wallet, pueden considerarse seguros. Sin embargo, aquí hay muchos matices, ¿no? Así como está hecha la ley, está hecha la trampa, y digamos que el propósito general de hackear es encontrar métodos para evadir la protección de ciertos sistemas. Cuando hablamos de una billetera o más de forma general, como de los métodos de pago a través del celular, a través del conocido NFC, aquí digamos que el protocolo se maneja de forma segura, y es por eso que ya no es tan común la clonación de tarjetas de crédito. Es un poco más difícil para los ciberdelincuentes. Sin embargo, lo que termina pasando es que estos crean o se terminan comprando datáfonos, y con los datáfonos se lo ponen cerca a uno, o ya sea en el metro, o ya sea en el transporte público, en el bus, o ya sea pues digamos que en cualquier otro lugar, para eventualmente hacer transacciones fraudulentas y descontarle el dinero pues a la víctima en particular. Entonces, digamos que ese tipo de billeteras pueden llegar a ser útiles para evitar la clonación de las tarjetas, por ejemplo, por el protocolo que manejan por detrás. Sin embargo, pues los delincuentes lo que hacen es que compran datáfonos, y con esos datáfonos los acercan dentro del transporte público o incluso en la calle, y a partir de eso pues terminan descontándole cierto dinero a las víctimas. Me da mucha risa, Nicolás, porque es que nos volvemos definitivamente los súper desconfiados. Ella no sabe para que se le acerque a uno, ya no es solamente el hecho de que le vayan a recollarle el cosquillero, pues, que le vayan a meter la mano al bolsillo, que era como se llamaba, bueno, que todavía se usa, el cosquilleo, que era meterle la mano al bolsillo en el bus, en las aglomeraciones, sino que es que le pongan a un aparato, y con el aparato ya le estén atacando. Una cosa aterradora. Bueno, menos mal no es programa de juego, ya lo atacan a uno, no produce susto, con un datáfono. Entonces, a este mundo hemos llegado, y terminemos entonces. Usted ha dicho muchas cosas, que parece que el experto, y los expertos dicen y hablan, y para ellos es muy claro, para uno va cogiendo cositas. Pero a modo de conclusión, una recomendación, ya que estamos llegando a diciembre, incluso por ahí empezamos, por ahí terminamos, una recomendación así bien especial, así repita mucho de lo que haya dicho, pero hágalo de manera así en sinopsis, como si nos diera unos tipsitos. Cuídese de esto, de aquello, y de lo más allá. ¿De qué, Nicolás?
Claro que sí. Cuando vayan a acceder, por ejemplo, a una red Wi-Fi pública, no entren a ningún sitio en particular, traten de evadir o traten de eludir el ingresar, por ejemplo, a una red Wi-Fi que ustedes no conozcan. Es posible que desde ahí se estén clonando muchos sitios para que ustedes pues estén dejando toda su información. Muy importante, por supuesto, también el hacer cambios periódicos de todo lo que tiene que ver con contraseñas, tener contraseñas robustas. Yo sé que para muchas veces puede llegar a ser un poco abrumador el hecho de, por ejemplo, manejar las contraseñas. Sin embargo, hay ciertos tips que pueden llegar a ser muy útiles, como por ejemplo el crear patrones, prefijos o sufijos a través de caracteres especiales para no tener en particular siempre la misma contraseña. Eso puede llegar a ser muy útil en general. No utilizar en las contraseñas el nombre de familiares, mascotas o gustos que puedan verse, por ejemplo, a través de redes sociales. No utilizar nombres de familiares ni nada por el estilo. Es muy importante no hacer esto para no dejarle la vida fácil a los ciberdelincuentes. Como les mencionaba, estar muy lejos de cualquier red Wi-Fi, no darle clic a los enlaces que nos están llegando, por ejemplo, a través de mensajes de texto o a través de correos electrónicos. Y hablando de diciembre, hablando de las compras en particular, la recomendación número uno es que si ven, por ejemplo, una página que no sea reconocida, en donde hay una oferta, por ejemplo, que puede llegar a parecer muy tentadora, o un sitio que no es conocido o muy conocido en particular, que no sea de un almacén de cadena, por ejemplo, o de una plataforma de e-commerce muy conocida, tratemos de evitar estar en contacto con estos sitios en particular, porque muchas veces pueden tratarse de pasarelas de pago falsas que están dispuestas para que las personas traten de aprovechar el gangazo o aprovechar la oferta y pues terminan dándole la información de la tarjeta de crédito al ciberdelincuente y de esta manera pues terminan vaciándole la cuenta de banco. Entonces, lo más importante es no dar ciberpapaya, no conectarse a redes Wi-Fi públicas, tener mucho cuidado con los enlaces a los que se está ingresando, tener los perfiles de redes sociales de forma privada y, por supuesto, pues hacer cambios periódicos de contraseña. Muy claro, muy preciso. Nicolás Segura, experto en ciberseguridad de Octavius. Agradecemos muchísimo. Nosotros lo molestamos entonces en próximos días porque esto hay que decirlo y volverlo a decir e insistir y persistir hasta que realmente nos volvamos mucho más expertos que los delincuentes. Mejor dicho, que sea al revés, que cuando ellos vayan a buscar algo en contra de nuestro patrimonio, nosotros ya vengamos. ¿Por qué? Porque tenemos mucha información que nos sirve, mucha recomendación, como las que nos ha dado, entre otras, Nicolás Segura Castro, experto en ciberseguridad de Octavius. Muchísimas gracias, Nicolás. Con mucho gusto, Roger, y gracias por la invitación. No, señor, a usted. Mil gracias.